Bienvenidos a estos estudios del día de hoy. Continuemos con esta ciencia de la transformación interior. Con frecuencia nos encontramos en nuestra vida diaria en la disyuntiva de que si expreso mis emociones, puedo lastimar a los otros. Y si no expreso mis emociones, corro el riesgo de perjudicarme a mí mismo. Y podríamos encontrar esta tarde una tercera vía, una tercera opción para realmente aprender el manejo inteligente de las emociones. Podríamos afirmar de que en esta relación interpersonal, en el mundo familiar, en el mundo laboral, uno de los aspectos más conflictivos, uno de los aspectos en que surgen mucha problemática en nuestra relación es precisamente el expresar nuestras emociones. Bueno, pero ¿por qué afirmamos esto? Parecería un poco a priori afirmar que este manejo de las emociones con frecuencia tensiona, conflictúa nuestro mundo interpersonal, nuestro mundo familiar. Pues precisamente, si ponemos atención, podemos darnos cuenta con facilidad que escuchamos frases como, por ejemplo, oye, pero no llores aquí, no llores en este momento. O muchas veces decimos, bueno, hablemos como dos personas serias, racionalmente sobre este asunto y dejemos a un lado las emociones. Otras veces escuchamos que alguien dice, pero no tienes por qué sentirte así. Otras veces quizás nosotros mismos exclamamos, no sé por qué me estoy sintiendo así. Con estos ejemplos quiero ilustrarles a ustedes que es muy común en nuestro mundo de relaciones que las emociones parecería que están de más, que las emociones muchas veces como que nos estorban para resolver un asunto, un conflicto. Generalmente escuchamos esas frases y damos a entender de que las emociones nos están estorbando, están de más, son innecesarias. No. Por otro lado, también usted puede darse cuenta que rara vez expresamos las emociones en tiempo presente. Rara vez expresamos las emociones desde yo, desde mí y en tiempo presente. Muchas veces en nuestra conversación hablamos algo así como que, bueno, le dije la verdad y le dije lo que sentía. Estoy conversando luego con alguien, con un amigo, y le cuento sobre las emociones, pero del pasado. Muchas veces también exclamamos y decimos, bueno, realmente necesito decirte que lo que tú me dijiste hace 3 semanas me lastimó mucho, me hirió. Rara vez, repito, hablamos de las emociones en tiempo presente. Muy bien, entonces comencemos a hablar un poquito sobre las emociones. El manejo inteligente de nuestras emociones. La palabra emoción tiene como raíz moción o contiene esta parte que, como todos entendemos, indica movimiento. O sea, la emoción
nos mueve hacia algo, nos motiva y nos mueve hacia algo. Usted podría decir que la emoción es una capacidad adaptativa al servicio de la supervivencia. La emoción en sí nos está dando una información valiosa sobre cómo está, cuál es el estado de mi relación con el entorno, con el medio. Dese cuenta, la emoción nos trae una información. La emoción nos entrega un mensaje que ante esa situación yo me siento amenazado, ante esa situación yo me siento con vergüenza, ante esa situación yo me siento con miedo, ante esa situación yo me siento culposo, culpable. Dese cuenta que cada una de las emociones son un indicativo, una información sobre cómo me estoy yo relacionando o el grado, la manera en que me estoy relacionando con esta persona y cómo mi relación se está desarrollando. Entonces, podríamos decir que no hay emociones inútiles. No, todas las emociones son útiles. Todas las emociones son verdaderas. Para la persona que la está sintiendo, para ella, esta emoción es auténtica, es verdadera. Todas las emociones son útiles y también son necesarias. Y de esta manera, nosotros lo comprenderíamos mejor si imaginamos que cada una de las emociones es como un fusible. Usted tiene aquí en la casa un sistema eléctrico, todo el sistema de cables eléctricos, pero usted sabe que por acá está la caja de fusibles y allí en la caja de fusibles, si hay un circuito, entonces se quema el fusible, salta el fusible, decimos, se quema y evitamos que todo el circuito se dañe. Pero si usted no pusiera estos fusibles, sino que al contrario, hiciera una conexión directa de todos estos aparatos y de todo este tendido eléctrico, entonces resulta que al haber un problema puede hasta incendiarse la casa, ya demasiado tarde cuando nos damos cuenta. Los fusibles previenen precisamente ese incendio. En nuestras relaciones, usted diría que esas emociones son el fusible que se quema, nos avisa que me molesta, que me siento amenazado, que me siento abandonado, que me siento en soledad completamente, que me siento triste, que me siento con violencia. Ese fusible salta y usted tiene que desarrollar la destreza de aprender a encontrar ese mensaje, encontrar por qué ha saltado ese fusible, cuál es la situación en esta relación, de tal manera que yo me doy cuenta. Recuerde, la emoción me está diciendo algo. Muy bien, podríamos también mencionar que las emociones entonces no hay lugar para juicios de valor con ellas. No podríamos decir que las emociones en sí, por sí mismas, sean unas buenas o malas. No, positivas o negativas. Todas las emociones, repito, son necesarias. Todas las emociones son útiles. Todas las emociones traen un mensaje. Todas las emociones nos mantienen a nosotros al tanto de cómo se está desenvolviendo esa relación con esta persona, con aquella persona, con mi familia, con los compañeros de trabajo, etc.
Podremos decir también que si no caben los juicios de valor, entonces quedemos muy claros de que son útiles. Esa es la palabra. ¿Cómo voy a manejarlos? Es diferente. Cuando hablamos de las emociones, tenemos que darnos cuenta que ellas en sí son una respuesta adaptativa, son una reacción desde nuestra mente, desde el cuerpo mental, son una reacción en base al entorno, en base a las impresiones que estoy recibiendo del entorno, de mi mundo exterior. Las reacciones entonces tienen el poder de venir desde la mente, bajar por el cuerpo astral, recibir toda esa fuerza del cuerpo astral, toda esa parte emocional y expresarse físicamente. Y cuando se expresan físicamente, no puedo yo fácilmente disimular una emoción de sorpresa, de susto, una emoción de pánico, de terror o de vergüenza. Y dése cuenta que las emociones tienen el poder de llegar a mover mis hormonas. Entonces resulta que, puede usted darse cuenta, algo tan mágico, que si yo siento vergüenza, inmediatamente la cara se me pone roja, colorada. Es el poder que tienen esas hormonas de mover la sangre, y cuando me doy cuenta estoy sonrojado, y al estar sonrojado, usted podría decir que necesitaría yo tiempo para friccionarme la piel y poder lograr ese color rojo. Pero en cuestión de segundos, la vergüenza lo hace. Tiene ese poder. Entonces hablamos que las emociones mueven, por ejemplo, la serotonina. Las emociones mueven, por ejemplo, la dopamina, la hormona de la felicidad, y me siento alegre, contento, satisfecho. Dese cuenta que la serotonina, por ejemplo, aparece, se mueve, se produce, se manifiesta en el cerebro cuando tengo el contacto amoroso, las caricias, los besos, la relación sexual, aparece allí. Entonces, la serotonina. Cuando estoy alegre, cuando me reciben con una buena cara, cuando me dan un reconocimiento, cuando tengo un recibimiento con mucha alegría, aparece y se mueve entonces la dopamina y me siento muy contento, alegre, dichoso, feliz. Vea. Pero si algo me da miedo, la adrenalina se mueve, la adrenalina hace que en mis pies, en mis piernas, se mueva la sangre y puedo salir corriendo y me asusto porque aparece aquí un sujeto con un cuchillo y está drogado, entra a la oficina un tipo con un revólver drogado y yo me protejo y salgo en cuestión de segundos. O la sangre corre a mis manos, a mis brazos, y entro a la lucha, entro a la pelea, me defiendo. Dese cuenta que entonces puede mover mis pies en determinadas situaciones. Si yo creo que no voy a ganar la pelea, entonces no entrará en mis manos, sino que será en mis piernas para huir. Entra en mi boca para gritar instintivamente. Entra, diría usted, en mi rostro para sonrojarse, o entra en mis ojos, diría usted, mueve a mis ojos, y yo me conmuevo ante esa escena, ante ese cuadro me conmuevo, y los ojos se me hacen acuosos, me lagrimean, y yo lloro ante esa escena tan tierna, esa escena tan conmovedora, que en cuestión de segundos lagrimeo y tengo lágrimas. Dese cuenta qué interesantes son las emociones. Qué interesante. Entonces diríamos, una emoción es una respuesta, es una reacción adaptativa.
a las circunstancias, a las condiciones que aparecen en mi vida. Una reacción adaptativa que está siempre al servicio de la supervivencia. Muchas veces de las emociones depende mi vida. Entonces, tengamos una mirada más amable hacia las emociones. Repito, todas son útiles. Las emociones revelan lo que una situación significa para mí en este momento. Y enfatizo la idea de que es para mí, en este momento, amenazante, agradable, triste, conmovedora, etc. Las emociones entonces no son para negarlas, no son para ignorarlas, no son para reprimirlas, tampoco para suprimirlas. No podemos suprimirlas, intentamos suprimirlas. Podíamos nosotros pensar que debido a nuestra educación equivocada, nosotros desde niños hemos aprendido a disimular, a suprimir, a ignorar las emociones. Pongamos un ejemplo. En este momento que ustedes están aquí sentados, por ejemplo, yo les pido que sientan la presión que su pie hace con la suela del zapato, con el piso, al estar ahí sentados y tener los pies en el piso, que sienta la presión que existe entre el pie y el zapato, y la suela del zapato. Pues lógicamente que usted pasa desapercibido eso normalmente, y para sentirlo tiene que llevar su atención a ese punto. Sienta usted esa presión. Y si ahora le digo que por favor sienta la postura en que tiene la lengua en la boca, que pase la atención a la lengua y que sienta el sabor que tiene usted ahorita en la boca. Al usted tratar de identificar este sabor en la boca, ya no siente la presión de los pies en la suela del zapato. De la misma manera, nosotros hemos aprendido a pasar la atención rápido por esas emociones que surgen, por esas emociones que aparecen ante las situaciones de la vida, y tratamos de ignorarlas, de negarlas, de suprimirlas, de reprimirlas, consciente o inconscientemente. Siento el impulso de llorar ante esa escena que están pasando en la película, y yo trato de hacer algo para que no me salgan las lágrimas, para que no se vea que me he conmovido. Trato de suprimir esa emoción y paso la atención a algo diferente. Y de esta manera he aprendido a no ponerle atención, a subestimar mis emociones. Me estoy perdiendo el mensaje que atrae, me estoy perdiendo de la información que esta emoción trae. Entonces resulta que a través de esa forma de ver la vida, nosotros queremos, diríamos, cancelar, omitir esa parte, esa capacidad muy natural del ser humano. O muchas veces parecería que las emociones están de más y que ese es el problema de ser humano. El problema de ser un ser humano es porque el ser humano tiene emociones. Entonces a veces preferiríamos ser robots, máquinas sin emociones, porque de esa manera entonces nosotros podríamos resolver, según nosotros, esas situaciones de vida más racionalmente o completamente intelectual, de una manera intelectual. Señores, las emociones tenemos que verlas de otra manera. Tenemos que darnos cuenta que tienen una utilidad y un valor si las sabemos vivir. Entonces, para esto necesitamos capacitarnos, necesitamos desarrollar una destreza. ¿Y dónde comienza
el manejo de las emociones? Pues el manejo de las emociones comienza con las prácticas que hemos estudiado del recuerdo de sí. Usted necesita estar presente, consciente, para aprender a sentir, para darse cuenta la emoción que surge, que aparece. El primer paso entonces es que usted logre la destreza de sentir sus emociones, aprender a sentir sus emociones. Muy bien, para entrar en este paso, entonces veamos. La emoción se forma de esta manera. Primeramente, partamos desde el mundo exterior. El entorno nos llega a nosotros, hemos estudiado a través de impresiones. Esa linda casa que estoy viendo, esa linda casa que veo, entra a mí a través del sentido de la vista, del oído o del olfato o del tacto o del gusto, pero a través de los 5 sentidos entra la impresión. Recordemos que todo lo que llamamos mundo exterior llega a mi psiquis, llega a mí a través de impresiones. Estas impresiones penetran gracias a los 5 sentidos. Esas 5 ventanas son la puerta para que penetren las impresiones y están aquí en este cuerpo físico. La impresión sigue su camino, penetra, atraviesa el cuerpo astral y llega hasta el cuerpo mental. En el cuerpo mental, usted diría que llega y es como un tope. Hasta aquí penetra la impresión. Podríamos hablar de que nuestro cuerpo mental está, poniendo un ejemplo supuesto, en calma, tranquilo, y esta impresión de esta casa en este momento entra y es como que cayera una piedra sobre un lago tranquilo. Cuando cae una piedra en un lago, se forman ondas, pierde esa quietud, se forman las ondas desde el punto donde cae la piedra a la periferia. Usted diría que cae la impresión en el cuerpo mental y este cuerpo mental se alborota, lo siente, percibe esa impresión. Y el primer paso es que viene una reacción que comienza con una asociación. Toda impresión produce una asociación. Y de esa asociación parte una reacción. En automático, mecánicamente, estereotipadamente. Otro ejemplo sería el racket. Usted ve que vamos a la cancha de racket y tiramos la pelota contra el muro y vuelve a nosotros. Entra la impresión, llega hasta el muro, rebota hacia el mundo exterior, hacia el mundo físico. Esa reacción, le llamamos reacción porque es mecánica, es automática, es inconsciente. Esa reacción parte del cuerpo mental y entonces, dibujémosla con rojo, esta reacción va hacia afuera, pasando por el mundo astral y llega al cuerpo físico, acá. Puede manifestarse a través del centro intelectual. O esta reacción saliendo desde el muro del cuerpo mental, pasa por el cuerpo astral y sale por el centro motor. O esta reacción asimismo viene desde el cuerpo mental y sale por el centro emocional. Aquí está lo que estamos estudiando, la emoción. La emoción, señores, es la reacción desde el cuerpo mental,
pasa por el cuerpo astral, recibe toda la carga emocional del cuerpo astral y llega hasta el centro emocional, aquí ya en el cuerpo físico. Y a este le llamamos una emoción. Esta emoción que se manifiesta por el centro emocional tiene tanto poder que llega al cuerpo físico y en el cuerpo físico mueve las hormonas. Usted diría alborota la dopamina, el cortisol, la serotonina, alborota completamente la adrenalina y vienen todas las reacciones que hemos estudiado. Dese cuenta entonces que la emoción en sí misma, es una reacción que viene desde el cuerpo mental, pasa por el cuerpo astral y se manifiesta, se expresa por el centro emocional ya en el cuerpo físico. Muy bien, entonces, cuando hablamos de emociones, tenemos que mencionar que necesitamos aprender a manejarlas, sería la palabra, a gestionarlas, a utilizarlas. Necesitamos aprender qué hago yo, cómo hago con esta energía que me aparece acá. Cuando media vez ya viene la reacción, cuando viene esta respuesta ya adaptativa, cuando viene esta respuesta, yo tengo que hacer algo con esta energía. Pero si yo intento simplemente negarla, suprimirla, reprimirla, entonces tengo un problema, porque ya está en movimiento, ya va por aquí, ya movió las hormonas y luego yo trato de negarla, de reprimirla, me aguanto, no quiero decir, no quiero hablar, no quiero llorar, no quiero gritar, guardo la compostura, dejo a un lado mis emociones, tengo que ser una persona racional, tengo que ser muy educada. Y con todas estas ideas, entonces, esto se va acumulando en mi cuerpo, y lógicamente que luego aparecen malestares. A la larga, con tiempo, aparecen entonces enfermedades. Y usted diría, ¿cuántos problemas del corazón? ¿Cuánta gente muere del corazón? Veríamos entonces, esto nos indica cuánta ira reprimida, cuántos odios reprimidos. Ahí vemos nosotros luego que este cortisol acumulado en las articulaciones, acumulado en el sistema digestivo, cuántas úlceras, cuántas gastritis, malestares de espalda, dolores en el cuello, etcétera, de emociones completamente reprimidas. Cuando hablamos nosotros de la emoción, esta energía ya surge, se mueve, viene acá, se acumula, entonces tengo que expresarla, tengo que exteriorizarla. Y ahora vamos a aprender, pero ¿cómo? Porque tampoco la solución es que usted le dé rienda suelta a su emoción. Recuerden, comenzamos hablando de una disyuntiva que vivimos. La tercera vía es cuando usted aprende a expresarlas. Cuando usted aprende que si sintió ira, esta ira es una energía, le da mucha fuerza, mucha energía para que usted supere un obstáculo. Esta energía le está indicando que sus intereses se sienten vulnerados, que sus intereses se sienten amenazados, que sus derechos están siendo quizás violentados. Entonces usted siente enojo y al sentir enojo, esa energía le ayudaría a poner límites, a aclarar muchas situaciones, a superar obstáculos. Usted diría que cuando aparece una piedra en su camino, usted siente ese enojo, pero ese enojo puede ser para que usted mueva la piedra, para que usted
pique la piedra y pueda pasar, pero no es para que usted se vaya contra la persona que puso la piedra. Dese cuenta, el enojo le da a usted mucha energía, pero aquí tenemos que saber gestionar esa energía, saber administrar esa energía. Entonces, con esa energía del enojo, con esa emoción, usted se ayudaría para superar ese obstáculo. Pero si lo reprime, usted va a perjudicar su salud a la larga. O quizás a corto plazo usted no duerme tranquilo, comienza a aparecer el insomnio, etcétera, o problemas digestivos. La otra opción es que la exprese. Pero ¿cómo la vamos a expresar? Usted no necesariamente va a expresar esa energía contra esta persona, en las otras personas. No, con sus seres queridos, tampoco. Usted no va a ir buscando con quién desahogar esa energía. No, usted lo puede hacer a solas. Usted puede salir a trotar tan pronto como salga del trabajo, puede salir a correr, hacer un deporte, ir al gimnasio y usted realmente desahogar, descargar esa rabia, ese enojo. O usted puede ir a hacer natación. Le aconsejamos deportes en los cuales usted participe solo. Porque si usted va a deportes de contacto fuertes, entonces hay mucho riesgo de que usted sea demasiado agresivo o violento en ese partido de básquet, en ese partido de fútbol. Pero si usted va a deportes donde actúa solo, como trotar, correr, nadar, usted diría, o el racket, usted diría que ahí desahoga todo ese enojo. Otra forma es que usted vaya a la ducha, usted prenda la ducha, vaya a la ducha con buena música y ahí bajo la ducha usted llore y al llorar usted desahoga ese sentimiento de frustración, ese sentimiento de ansiedad o de duelo o de pérdida, etc. O que usted entre al dormitorio, cierre la puerta, ponga la televisión a todo volumen y usted descargue todo ese enojo con las almohadas, golpee, zarandee, sacude a las almohadas o quizás las patee. Pero cuando hablamos de expresar las emociones, tiene que ser en un ambiente seguro y tiene que ser en que usted tiene que sacar toda esta energía que se ha movilizado. O también usted puede descargar el enojo, los reclamos, usted puede insultar, reclamar a la silla vacía. Cierra usted la puerta con llave y usted le habla, le reclama, le grita, le insulta a la silla vacía. Y usted sale completamente, diríamos, equilibrado, asentado, sin estas energías. Cuando nosotros hablamos de expresar las emociones, hay formas y formas, hay muchas formas, pero lo que le estamos tratando de explicar aquí esta tarde es que estas emociones no se las puede usted guardar, no se las puede usted disimular, no puede usted negarlas. Necesitamos nosotros saberlas manejar. Media vez, repito, ya aparecen, surgen, se movilizan, usted necesita hacer algo con esta energía. Algo muy interesante es, un ejemplo similar, es que el vómito. Cuando usted come algo que le perjudica y le daña, usted necesita vomitar a tiempo, pero resulta que usted no va a ir a vomitar al restaurante que le sirvió esta comida mal preparada. Usted no va a vomitar sobre la mesa donde comió esa comida mal preparada. Usted tampoco va a vomitar sobre las personas que prepararon esa comida, y menos sobre la persona que la invitó a ir a comer a ese restaurante. No, cuando a usted le sucede esto y necesita vomitar,
Usted va al baño, usted cierra la puerta y vomita. Exactamente usted diría que con una emoción así, usted tiene que vomitarla, pero en el lugar indicado. Usted no necesita vomitarla sobre nadie, ni sobre su pareja, ni sobre sus hijos, ni sobre sus compañeros de trabajo, ni sobre sus amigos. Cuando nosotros tenemos esos buenos amigos con los cuales podemos contarle nuestros enojos, nuestras pérdidas, nuestras tristezas, con ellos podemos contarles algo del enojo que tenemos, pero sabemos que el enojo no lo vamos a orientar hacia el amigo, sino que él está solo haciendo un instrumento para nosotros expresar eso. Igualmente una tristeza. El amigo verá nuestro llanto, nos acompañará en ese llanto, en esos reclamos, en esos lamentos, pero no son contra el amigo, no son para el amigo. Él simplemente sirve como un apoyo, como un acompañante al proceso de expresar estas emociones. También podemos aclarar que si estas emociones las cultivamos, las vamos nosotros cultivando, usted diría programando, las vamos reteniendo y las pensamos bien luego, las vamos reflexionando, estas emociones se pueden convertir en sentimientos. El sentimiento es algo ya más cultivado, más programado, es algo más mental, diría usted. Un sentimiento no es como la emoción, que la emoción es fugaz, es intensa, es corta, mientras que el sentimiento es algo más estable, algo más programado, algo más cultivado. La emoción, diría usted, que se detona. La emoción es algo que surge como una reacción así muy emocional, intensa, fugaz. Pero cuando hablamos del sentimiento, en cambio, como es algo más pensado, más sentido, no se puede notar. Usted no lo puede ver fácilmente. Cuesta ver en otras personas los sentimientos que tienen, porque es algo que no se muestra tanto. En cambio, la emoción nos mueve y la podemos ver a través de las expresiones faciales, a través de las formas en que nuestro cuerpo se pone, cuando estamos nerviosos, cuando estamos asustados, cuando estamos violentos, agresivos, cuando estamos avergonzados, cuando estamos aburridos. Son emociones que nosotros podemos notar fácilmente. Hablamos de que las emociones surgen aquí en el cerebro físico, se expresan a través del sistema límbico, mientras que los sentimientos se expresan a través del neocórtex, acá. Entonces, lógicamente que ahora podemos con la tecnología ver que se expresan en el cerebro físico, se expresan de dos lugares diferentes. Pero no nos confundamos que la emoción viene desde el cuerpo mental. Bien, entonces resulta que las emociones, cuando ya están acá, cuando ya las sentimos, aparecen, si usted no puede manejarlas, si usted no sabe cómo gestionarlas, entonces puede darse el caso de que usted le da rienda suelta, se identifica con la emoción, usted completamente sin ninguna conciencia la suelta y como consecuencia los resultados aquí, afuera, en su entorno, son negativos. Vienen conflictos, vienen problemas. A esas situaciones nosotros le llamamos emociones negativas.
pero no porque la emoción en sí sea negativa, no, sino por los resultados. Que quede claro, por los resultados entonces le llamamos a unas emociones positivas, a otras emociones le llamamos negativas, a otras le llamamos agradables, a otras desagradables. Entonces dése cuenta que el miedo para nosotros puede ser muy desagradable, mas sin embargo, si usted lo sabe gestionar, es útil, tiene mucha utilidad, nos preserva la vida, nos guarda, nos garantiza la supervivencia, entonces es muy útil. Pero usted diría, pero es desagradable, ese susto, ese terror, cuando uno va en el avión y de repente aparece una turbulencia y uno se asusta, se llena de pánico, ya. Pero nos está avisando que tomemos alguna medida por seguridad para sobrevivir. O si usted le toca hablar en público y cuando está usted frente al escenario, 200, 300 personas, le agarra a usted un ataque de pánico y usted diría que la adrenalina, ¿qué nos falta ahí? Ahí nos está faltando. Usted diría, bueno, no tengo la costumbre de estar frente a un auditorio así, en un teatro así tan solemne, en un teatro así tan impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Usted diría que nos hace falta capacitarnos para manejar esas situaciones. Nos hace falta entrenamiento para que yo esté acostumbrado a estar ante ese público, en ese lugar, en ese teatro. Entonces, dése cuenta, el manejo de las emociones implica adiestramiento. Le llamamos emociones negativas o desagradables. A otras les llamamos emociones limitantes, como por ejemplo la culpa me limita, el miedo me limita, me siento impotente ante una situación. Entonces, dése cuenta que esas emociones les ponemos diferente nombre por el manejo que le damos. Que quede claro, por el manejo que le damos. Imagínese usted, a mí me sucedió una vez estando frente a la playa, un chico de 15 años de repente comenzó a tener problemas allá adentro, allá arriba, adentro, y las olas lo revolcaban y las olas se lo iban llevando. Y como en nuestras playas, generalmente aquí en América Latina no hay salvavidas, tampoco habían salvavidas, y la madre gritaba a la orilla de la playa, la madre sola gritando, nos acercamos, y qué impotencia la que yo sentí de poder salvar a ese chico, y el mar bravo y las olas que lo revolcaban altas, y uno sabe que si se mete más agrava el problema, y pensándolo un poquito mejor, corrimos a buscar a unos surfistas y los surfistas con sus tablas se metieron y lograron sacarlo. Pero esa emoción de impotencia ante un mar bravo, a esa impotencia cuando vemos a un joven ahí en peligro de vida o muerte, esa emoción, usted diría, tenemos que aprender a gestionarla. Para gestionar las emociones implica un trabajo, diríamos, largo, serio, porque usted tiene que aprender varias cosas, varias prácticas. En primer lugar, usted tiene que darse cuenta que necesitamos vivir en ese estado de recuerdo de sí. En el tercer estado de conciencia, el recuerdo de sí, conciencia de sí mismo, para percatarnos de la impresión que está entrando y luego de la reacción. Si no existe previamente, o si no existe la premisa, diría usted, de que yo estoy en pleno recuerdo de sí, recibo la impresión desde la conciencia, entonces la emoción es diferente, la emoción es distinta. La emoción ya no viene en automático, porque cuando la emoción viene en automático, entonces la agarra el ego, y al agarrar el ego, usted diría aquí, estas entidades egoicas,
al agarrar la emoción, perdón, la impresión primero, el ego, la reacción ya viene manipulada. La reacción ya es manipulada por el ego y nos identificamos con esa emoción y no sabemos expresarla. Y no sabemos manejarla y como consecuencia viene ese sabor desagradable, esos resultados completamente negativos en nuestro entorno y nosotros le llamamos emociones negativas. Usted diría que las emociones son como las palabras, no son ni buenas ni malas, depende el uso que le demos. Si la conciencia usa las palabras, usted sabe que habla con equilibrio, con profundidad, con sabiduría. Igualmente, si el ego utiliza las palabras, habla groserías, habla completamente sin control, etc. Lo mismo parecería aquí con las emociones. Que quede claro, vamos a llamarle emociones negativas a esas que generalmente no sabemos, no podemos manejarlas, no sabemos expresarlas. Y también, si las reprimimos, comienzo yo a perjudicarme. Entonces, hablamos de una inteligencia emocional. Hablamos de cómo desarrollar y gestionar nuestras emociones. Y aquellas personas que manejan bien sus emociones, generalmente tienen más paz, armonía, tienen más éxito en su vida, en su entorno, porque tienen una destreza muy importante, este manejo inteligente de las emociones. Muy bien, hablemos entonces de las emociones negativas. Las emociones negativas son aquellas en las cuales falta algo que todavía no ha sucedido, falta algo que yo no he desarrollado. Usted diría que si yo siento celos, es porque no he desarrollado la confianza en mis amigos o en mi pareja. Si siento celos de pareja, es porque no tengo esa suficiente confianza en ella. Pero el momento que yo desarrolle confianza, los celos desaparecen. Entonces, cuando hablamos de emociones, implica que usted tiene que desarrollar ciertas carencias. Esas emociones negativas, como les llamamos, nos están mostrando que hay una carencia. Si usted desarrolla más paz, más armonía en su interior, no va a sentir tantas iras, tanto enojo, porque usted tiene esa paz interior. Entonces, hablamos de que la emoción esa negativa es porque está faltando, hay una carencia de una virtud o de un valor, como quiera llamarle. Dese cuenta que si usted desarrolla la alegría, si usted va cultivando la alegría, si usted trata de, con esfuerzo de voluntad, con esfuerzo de conciencia, usted desarrolla la alegría, entonces en muy pocas ocasiones usted tendrá la tristeza. No es que la emoción en sí de la tristeza sea negativa, sino es como usted la está manejando. Dese cuenta que la tristeza nos da profundidad. Cuando usted está triste, puede ver las cosas con más profundidad. La tristeza nos da un mensaje de que falta profundidad, falta reflexionar, falta ver con más profundidad, con mayor reflexión, ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces, esas emociones, cuando no las manejamos, tenemos que aprender y darnos cuenta qué es lo que nos está faltando en sí, cuál es la carencia que tenemos en nosotros. Implica también que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. En la gestión de las emociones, usted tiene que cambiar muchas creencias que tiene. Por ejemplo, esas de que la tristeza sea mala, de que la tristeza realmente o la soledad es completamente negativa.
Usted tiene que ir cambiando su forma de pensar. Implica toda una red de transformaciones para que usted desarrolle ese manejo inteligente de las emociones. También hablamos de que tiene que haber mucho conocimiento de sí mismo. A través de la meditación, usted puede descubrir y conocer mucho de esos mensajes que le dan las emociones y qué creencias, qué pensamientos obsoletos, limitantes usted tiene con relación a estas emociones. La ira, el enojo, nos está indicando que nos falta aprender más. Porque cuando usted no sabe manejar una situación, cuando su hijo le llega tarde, cuando su hijo sale sin permiso y llega muy tarde a la noche, entonces, ¿qué sucede? Usted se enoja, se fastidia, pero está indicando que usted no sabe otra manera de manejar esta situación que gritar, que ponerse violento, que insultar, etc. El enojo nos muestra que falta conocimiento para esa situación, que tenemos que capacitarnos más, que tenemos que aprender más. Si usted se enoja con sus empleados, si usted se enoja porque la secretaria no le cumple, porque no está trabajando como a usted le gusta, es porque usted tiene que dedicarse a capacitarla y saberle explicar cómo le gustan las cosas a usted. Entonces, cuando hablamos de estas emociones, cada una implica cambiar formas de pensar, cambiar ciertas creencias limitantes que tenemos y conocernos más, tener más conocimiento de sí mismo. Podríamos tomar una pauta. Si usted hace conciencia, se autoobserva, si usted se pone como testigo de una emoción, si usted la observa en el momento que se está manifestando y esta emoción desaparece, es que es una emoción negativa. Pongamos el ejemplo. Imaginemos que yo me enojo. La secretaria me entregó este oficio, pero no me gusta cómo está redactado. Yo le di otras instrucciones y me enojo. En ese momento en que yo me estoy enojando al irlo leyendo, me doy cuenta de la emoción que está apareciendo y en el momento en que la siento, ya me preparo a hablar con ella, a reclamarle. Si yo pongo aquí al testigo, si pongo aquí a la conciencia y mi conciencia observa, me autoobservo, entro en autoobservación, ese testigo que yo activo, que es mi conciencia, mi 3% de conciencia libre, ese testigo observo cómo me siento, cómo me sube la temperatura, levanto la voz, subo la voz, gesticulo y manejo las manos con mayor premura, impaciencia y comienzo a increparla, pero si tengo al testigo aquí, conforme el testigo observa mi ira, mi enojo, baja, baja, baja y desaparece. No lo estoy reprimiendo, lo estoy observando desde la conciencia, porque recuerde que yo no soy las emociones, yo soy la conciencia que se da cuenta de esas emociones, la conciencia que se da cuenta que me estoy enojando, la conciencia que se percata de que me estoy enojando. Y cuando esta conciencia aquí atestigua esas emociones van bajando y desaparecen. Si esa emoción desaparece, es que ha sido negativa. Por el contrario, si yo pongo al testigo y la emoción no desaparece, supóngase que sea la emoción de la alegría o la emoción de que me siento bastante compasivo con esa persona, soy solidario con esa persona,
me siento con esa emoción de compasión, me siento amoroso con esa persona, con este trabajo de autoobservarme, con este trabajo de atestiguar la emoción desde la conciencia, esa emoción crece y luego me siento yo lleno, pleno de esa emoción. Esa es una muestra de que esa emoción es entonces positiva. Recuerde, con esta práctica de la autoobservación, usted puede entonces experimentar en sí mismo cuando le llamamos a una emoción negativa, cuando no la podemos gestionar y cuando al manifestarse plenamente nos llena con todo su ser. Bien, de nuevo hagamos la práctica. Recuerde, yo no soy este cuerpo físico. Yo no soy esta personalidad. Yo no soy el nombre que me pusieron, Edgar Álvarez. Yo no soy el profesor. Yo no soy la personalidad. Yo no soy los pensamientos. Ahora aprendamos. Yo no soy las emociones. Yo soy la conciencia. Entonces, poco a poco nos vamos quitando varias envolturas, poco a poco nos vamos quitando ciertas cortezas y usted poco a poco tiene que darse cuenta quién es. Nosotros somos la parte profunda, más allá de la mente, somos la conciencia, somos el ser, somos Atman, somos el ser esencial. Entonces, yo no soy el cuerpo, yo no soy la personalidad, yo no soy los pensamientos, yo no soy la mente, yo no soy las emociones, yo soy la conciencia. Desde esta mirada, usted entonces va a tener un trabajo más real sobre las emociones, especialmente las emociones negativas. Bien, estas emociones negativas, usted las puede estudiar en sí mismo, usted las puede estudiar en las personas que le rodean y usted las puede estudiar en el mundo actual. Dese cuenta que muchas de nuestras diversiones, entretenimiento, está basado en emociones negativas. Nos gusta mucho el drama, nos gusta mucho la tragedia, la violencia, nos gusta mucho ese tipo de películas violentas, de acción, nos gustan las telenovelas, los dramas y las tragedias, etc. Entonces, estudiemos estas emociones negativas en nosotros, observémoslas para estudiarlas en las personas que nos rodean y también observémoslas en el mundo actual. Algo importante es que usted tiene que saber que estas emociones negativas, primero, son muy contagiosas. Cuando llega una persona, cuando llega a visitarnos un familiar y viene lleno de esas emociones negativas, esto se contagia fácilmente. Usted ve en los grupos, en las protestas públicas, la violencia, la emoción de esas emociones negativas de agresividad, de violencia, de venganza, de desquite, son fácilmente contagiables. Cuando usted conversa con un amigo y si viene lleno así de tristeza, viene lleno de realmente con mucha melancolía, decepciones, etcétera, usted se contagia fácilmente. Entonces necesita respirar profundo, cerrarse para que no se contagie tan fácilmente. Usted necesita hacer un cierre y ese cierre energético usted lo hace primeramente partiendo desde su respiración, respirando profundo, haciendo la práctica del recuerdo de sí y visualizando así su aura que lo protege de un color violeta, de un color intenso, y usted con plena conciencia dentro de ese ovoide, con una forma como huevo, y usted puede compartir con otra persona, pero usted se protege. Las emociones negativas son muy contagiosas. Otro punto, las emociones
negativas también nos dan mucha suciedad. Entonces la vibración esta es muy fuerte cuando no la sabe canalizar y entonces el aura magnética se mancha mucho, se ensucia y da la sensación de suciedad. Es una vibración de suciedad. Entonces en una persona que no sabe gestionar sus emociones, nosotros tenemos la sensación de algo sucio, pesado. Estas emociones, imaginemos, como un jardín. A ver, pongamos el ejemplo de un jardín. Supongamos que usted lo tiene descuidado por un tiempo y ese jardín ha crecido mucha maleza, cizaña, ha crecido muchas plantas que no tienen ninguna utilidad. Y si usted me viene a preguntar, oye, ¿qué es lo primero que tengo que hacer en mi jardín? ¿Qué flores voy a sembrar en mi jardín? Pues lo primero, por sentido común, es decir, oye, límpialo primero. Sácale todas esas malezas, todas esas malas hierbas que hay ahí, toda esa cizaña. Igual es con nosotros. Si usted habla de un trabajo sobre sí mismo, primero tenemos que trabajar las emociones negativas porque tienen el jardín muy sucio, muy enmontado. Primero tenemos que limpiarnos. Entonces, aprender el manejo inteligente de las emociones es importante para limpiarnos, para preparar bien el jardín y poder sembrar, poder cultivar otras cosas. Muy bien. Las emociones negativas también nos debilitan mucho, porque nos hacen perder muchas energías. Usted se identifica mucho con la tristeza, con la culpa, con la vergüenza, con el reclamo, con el abandono, con la soledad, con el sentido del apego a las cosas, al apego a las personas, con la venganza, con las emociones violentas, con las emociones de celos, con las emociones de envidia. Esas emociones negativas nos agotan completamente. Y también, diría usted, obstruyen el crecimiento interior, nuestro desarrollo interior. Esas emociones negativas detienen, obstaculizan ese despertar de la conciencia. Bien, entonces encontramos algunas consecuencias de estas emociones negativas. Otra es que nos hacen mentirosos. De verdad, nos hacen mentirosos. Pongamos ejemplos. Usted siente vergüenza ante sus compañeros de trabajo por algo y usted miente. Para no quedar tan mal, se inventa una excusa, hace una mentiría. Por vergüenza, mentimos. Por miedo, mentimos. Por no quedar mal, mentimos. Por orgullo, por amor propio. Dese cuenta que las emociones, a veces por odio, calumniamos, mentimos. Por venganza, mentimos. Entonces, dese cuenta, las emociones negativas nos hacen mentirosos. Otro daño, otro perjuicio es que usted, lógicamente, no alcanza a ver la realidad de su mundo exterior. Las emociones negativas le alteran la realidad de su mundo. Si usted está con un ataque de pánico, usted está aterrorizado, usted realmente está temblando de miedo, usted no alcanza a ver la realidad. Una sombra le asusta, un ruido del viento lo asusta. A medianoche usted se siente aterrorizado, se despierta asustado. Dese cuenta que distorsiona la realidad que nos rodea. Usted por terror ve que el público lo asusta y ve que el público lo ve como una amenaza, como que lo quisieran atacar. Distorsiona la realidad que nos rodea. Muy bien, entonces estos son algunos de los daños, perjuicios, consecuencias de estas emociones negativas. También les llamamos emociones tóxicas. Cuando nosotros nos quedamos
nos enganchamos, nos identificamos con una de estas emociones negativas y tenemos estas emociones negativas con una gran intensidad. Además de que son muy intensas y con descontrol, diría usted, con plena identificación, son muy frecuentes. Y cuando vienen a hacerse muy frecuentes, entonces ya nos intoxican. Ahí hablamos de emociones tóxicas. Estas emociones tóxicas diríamos que se caracterizan porque son las emociones universales, las que experimentamos todos, pero resulta que nos identificamos con ellas tanto y las vamos sosteniendo. Ciertos yoes acá las expresan con mucha frecuencia y como consecuencia, diríamos, comienzan a ser parte ya de nuestra naturaleza. Por favor, cada uno de ustedes comiencen a pensar en cuáles son las 3 emociones que con más frecuencia tienen en su vida. ¿Cuáles son las 3 emociones que los caracterizan? Que son parte ya de su manera de vivir, de expresarse, de interrelacionarse con los demás. A través de la meditación, usted poco a poco se va dando cuenta que se repite el patrón, que se repite el patrón emocional. Usted ya conoce bien esa emoción. Entonces de ahí surgen, van apareciendo esas emociones tóxicas en nosotros. Muy bien, ¿cuáles son las fuentes de estas emociones negativas, tóxicas? Como ustedes pueden ver en este esquema acá, la primera fuente son las impresiones no transformadas. Estas impresiones entran sin ningún trabajo, nos agarran descuidados, con la guardia baja, completamente entra la impresión, llega hasta el cuerpo mental y viene la reacción a través de uno de los 5 centros. Cuando viene la reacción por el centro intelectual le llamamos pensamientos. Y usted escucha entonces sobre los pensamientos. Luego hablamos del centro motor, reaccionamos con un movimiento casi compulsivo, o por el centro instintivo, o por el centro sexual. Cuando la reacción viene por el centro emocional, estamos hablando de emociones. Entonces hablamos de fuente. La primera fuente es las impresiones no transformadas. La segunda fuente puede ser de que usted esté a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, se despierta, no puede dormir de nuevo, y usted está en su habitación, cómoda, en su camita, todo oscuro, todo tranquilo, pero usted comienza a pensar negativamente. ¿Y si este negocio me sale mal? ¿Y si quedo endeudado? ¿Y si no puedo pagar la hipoteca de la casa? ¿Y si me quitan la casa? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si hay una desdolarización? ¿Y si? Usted comienza a generar emociones de miedo, de susto, de angustia, de ansiedad, de quizás de desesperación. Entonces la segunda fuente hablamos que son los pensamientos negativos. Ahí usted metido en su camita a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no hay impresiones nuevas, no está pasando nada afuera. Pero solo usted con su imaginario, poniéndose así tan mental, usted ya genera emociones negativas. Solito, usted está generando emociones negativas. Entonces la segunda fuente son los pensamientos negativos. Y la tercera fuente es un sentimiento patético pasado. Un sentimiento que usted tiene y que cuando usted evoca ese sentimiento genera emociones negativas. Por ejemplo, supongamos que
con todo respeto a los que presentes, que alguien ha sido huérfano, ¿no? Y se murió la mamá a muy temprana edad. Y tiene ese sentimiento de orfandad, tiene ese sentimiento de abandono, tiene ese sentimiento de huérfano. Y entonces, cuando él evoca ese sentimiento, cuando se le viene el recuerdo de ese sentimiento de que él fue un huérfano cuando fue niño, es un huérfano y todavía se siente como huérfano, es todo un sentimiento cultivado, todo un sentimiento sostenido. Entonces ahí aparecen, afloran esas emociones que le llamamos luego, por falta de control, negativas. Entonces, dése cuenta, las tres fuentes son impresiones no transformadas, pensamientos negativos y sentimientos patéticos de nuestro pasado. Entremos a la parte más importante. ¿Cómo gestionar nuestras emociones? Para aprender esta destreza, para cultivar esta destreza implica un trabajo sobre sí mismos. Es una destreza como cuando usted aprende a hablar en público, ser un orador, dar discursos, la poesía, la literatura, expresarse elegantemente, etc. Es una destreza. Entonces, comencemos. Primeramente, tenemos que aprender a sentir nuestras emociones. Aprender a sentir nuestras emociones implica que usted sepa las prácticas de vivir en recuerdo de sí, de vivir en autoobservación. Entonces, a través de esos ejercicios de autoobservarnos, usted tiene que aprender a darse cuenta. Estoy sintiendo angustia. No, no es angustia. Estoy sintiendo, es ansiedad. Estoy sintiéndome ansioso. No, es impaciencia. Que usted aprenda de la mejor manera a sentir sus emociones y luego, ya que las sienta, que usted tenga la capacidad de identificarlas, de ponerles nombre poco a poco. Dese cuenta que muchas veces cuando le pedimos a alguien que mencione 7 emociones, solo menciona 5, que es tristeza, miedo, ira, enojo, asco y quizás algo así como vergüenza. Entonces, tratemos de conocer esas 30, 40, 50 emociones con las cuales nosotros podemos identificar las nuestras. El primer paso es que usted sienta. El segundo paso, que usted las identifique. El tercer paso es que usted las reconozca con autenticidad. Es decir, solo para mí, no tengo que decírselo a nadie. Reconozco que estoy sintiendo miedo. Reconozco que estoy sintiendo miedo. Cuando usted da ese paso, ya le gana la emoción, le gana mucho terreno. El hecho de identificarlo y reconocerlo, entonces usted ya activa su conciencia y lo reconoce. Dese cuenta que todo este trabajo es con autoobservación, todo este trabajo es con recuerdo de sí. Usted ya le da más fuerza a la conciencia, reconoce que tiene esa emoción. Primero se da cuenta, después la reconoce y usted identifica el yo defecto que quiere manipular esa emoción. Usted tiene que darse cuenta qué yo defecto está intentando en ese instante. Está tratando de aprovecharse de esa emoción, de esa energía y está queriendo manipular. Siguiente paso, darse cuenta del mensaje de esta emoción. Darse cuenta de la información que le trae esta emoción. Recordemos que toda emoción trae un mensaje, una información. Esa información es
sobre la situación que estoy viviendo, sobre la relación, sobre mi relación con esta persona. En ese momento. Luego el siguiente paso es que usted acepte, que tenga plena aceptación de esa emoción, que usted la acepte. Cuando usted ya llega a ese punto, ahora viene la otra parte más activa, expresar la emoción. Cuando expresamos la emoción, tenemos que hacerlo desde un reporte directo. ¿A qué le llamamos reporte directo? Es yo, usted habla desde yo me siento asustado cuando tú manejas a 150 kilómetros por hora. Cuando usted reporte una emoción, usted tiene que dar su reporte para expresarla desde yo. Yo me siento como y usted puede poner un ejemplo, una metáfora. Yo me siento tan asustado como pájaro enjaulado. Yo me siento tan asustado como niño recién nacido. Yo me siento tan enojado. Y luego usted continúa con el hecho. ¿Con qué situación? Pero corrija la mala educación que tenemos, que cuando sentimos una emoción, no nos preocupamos por sentir, sino que salimos hacia afuera y señalamos al causante y le vemos los defectos y le decimos: es que tú eres un desconsiderado, es que tú eres un perezoso, es que tú eres un desorganizado, es que tú eres un grosero. Dese cuenta que cuando usted muchas veces quiere expresar sus emociones, descuida lo que está sintiendo y solo señala a la persona que las está produciendo. No, corrijamos, partimos desde nosotros. Entonces, usted puede decir: yo estoy sintiendo una gran ternura por este niño. Usted tiene que decir lo que siente ante el hecho, por lo que está pasando. Yo siento vergüenza por lo que hicimos ayer. Yo siento vergüenza por lo que acabo de decir. Entonces, dése cuenta que cuando hablamos de expresar las emociones, la fórmula es: primero lo hace desde usted, diciendo yo. Luego, siento y expresa la emoción. Yo siento celos cuando tú te atrasas y no me avisas. Yo siento celos cuando te veo conversar tan amenamente con esa persona. Pero no estamos diciéndole: tú eres un abusivo, tú eres un descuidado, tú... No, recuerde, cuando hablamos nosotros de expresar las emociones, podemos ser realmente más agradables y menos violentos, y no necesitamos mencionar a las otras personas. Enfóquese en usted, en lo que está sintiendo, y no se enfoque afuera en las personas que lo generaron, y menos en hacer juicios de valor. Tú eres así, tú siempre haces esto, tú abusas, tú... No es así. Expresar las emociones implica que usted sepa cómo utilizar las palabras, utilizar sus emociones y las ponga y las muestre. Y la otra persona ya verá lo que le dice. Yo me siento como huérfano cuando todos salen los domingos y nadie me invita y nadie me llama. Entonces usted expresa el sentimiento, su sentir. Muy bien. La otra forma es que usted drene, saber drenar. ¿Qué implica saber drenar? Que usted no puede expresar la emoción, no es el momento, no se dan las condiciones, usted estuvo en
un banquete, usted estuvo en una cena muy importante y usted tuvo una emoción así, pero no podía expresarla ahí. Entonces luego, cuando llega a su casa o al otro día, cuando tiene las condiciones, nosotros hablamos de drenar esas energías que se han movilizado. Es como cuando usted se le inunda un lugar y se le hace un pantano. Necesita llamar a un equipo de ingenieros para que le drenen toda esa agua y se seque el pantano. Si usted tiene emociones que se le están empantanando, si usted tiene emociones que no ha drenado, entonces tiene que drenarlas. Repito, llore debajo de la ducha, golpee almohadas en su dormitorio, grite, reclame, insulte ante la silla vacía, es decir, vaya al gimnasio, corra, etc. Drenar implica que usted tiene que sacar esas energías. Luego, usted tiene que darse cuenta cuál es la carencia, qué es lo que le está faltando. Si usted tiene mucho odio, explosiones de odio, ¿qué está faltando? Está faltando amor. Entonces usted comience a cultivar el amor. Si usted tiene explosiones de celos, ¿qué está faltando? Confianza, seguridad. Si usted tiene explosiones de ira, ¿qué está faltando? Paz. Entonces, cultive usted a través de la meditación, a través de sus actividades, cultive usted sus carencias y poco a poco esas emociones negativas van disminuyendo. Entre más confianza tenga usted en su pareja, menos celos. Entre más amoroso sea usted, menos odio. Entre más paz cultive usted en su vida, menos ira, menos enojo, menos violencia. Bien, ahí tenemos esos ejemplos. Las emociones se drenan, las emociones se trascienden. ¿Cómo se trascienden las emociones? Cultivando esas carencias. Entonces recuerde, podemos trascender las emociones. Y también podría usted decir que las emociones llegamos finalmente al poder elegirlas. Que usted sea capaz de elegir sus emociones, elegir la emoción oportuna en el momento oportuno, con la persona oportuna, con la intensidad oportuna. Eso es una destreza. Eso realmente es una educación que usted se daría que la transforma. Para concluir, digamos que entonces las prácticas de aprender a transformar las impresiones, la práctica del recuerdo de sí, la práctica de la autoobservación, la práctica de la muerte en marcha, la práctica de la meditación, todo ese conjunto de prácticas que van cambiando su forma de pensar, que van cambiando el conocimiento que usted tiene de sí mismo, son las que le van a dar esa inteligencia emocional para saber gestionar sus emociones. Señores, como tarea les dejo que usted haga estos pasos comenzando, aprendiendo a sentir sus emociones. Muy bien, hemos llegado al final. Buenas tardes y los esperamos en la siguiente clase.